Aquella tarde, después de salir de la oficina, me encontraba ya en mi auto. Estaba esperando a mi amigo y compañero José Luis. Le había pedido aquella tarde que me acompañara a un lugar. Él no sabía a dónde, y durante la tarde me estuvo preguntando. Sin embargo, no quise decirle, pues, en esa ocasión, había sacado cita con una especie de tarotista bruja, la cual me iba a ayudar a descifrar algunas cosas relativas a mi vida en matrimonio. Instantes después de que mi amigo José Luis llegó, subió al auto y arranqué el vehículo para dirigirme hasta aquel lugar. Después de algunos minutos, llegamos a un barrio un poco peligroso de la ciudad. Había infinidad de edificios de departamentos y fue un poco complicado encontrar aquel donde, según los datos que me habían dado, vivía la dichosa tarotista. Finalmente reconocí su departamento, porque desde afuera se podía ver una especie de sello o símbolo. No sé, era quizás algo relacionado con brujería. Mi compañero José Luis y yo subimos las escaleras. Paso a paso, dentro de aquel oscuro edificio, había vagabundos ahí mismo en el pasillo, drogándose. Tenía miedo de que nos fueran a hacer algo. Sin embargo, no hicimos caso de estos y terminamos tocando la puerta de aquella mujer. Cuando abrieron la puerta, ante nosotros se encontraba aquella señora. Tendría unos 60 años, pelo canoso, era baja de estatura, llevaba ciertas arrugas en su rostro y denotaba una gran seriedad. «Por fin ha llegado, señor Miguel Ángel. Espero que no le haya tomado mucho tiempo el encontrar el edificio. Pasen, están en su casa». Una vez que entramos, mi amigo José Luis estaba bastante confundido, y mientras la señora se metió a un cuartito a sacar quizá las cosas que necesitaba para la sesión, mi amigo José Luis me hizo algunas preguntas. ¿Qué estamos haciendo aquí, Miguel Ángel? Todo esto me está dando un poco de miedo. ¿Te has vuelto loco? Me has traído a la casa de una bruja. Esto puede ser peligroso. ¿Por qué mejor no nos vamos? Mi amigo José Luis me dijo aquello en voz baja, tratando de ser discreto. Sin embargo, de la misma forma, le respondí para aclarar sus dudas y pedirle que se quedara conmigo. Te pido que te calmes, José Luis. Todo esto es por lo de Berta. Aparte, hay otras cosas que me preocupan. Solo te pido que confíes. Al final todo va a estar bien. En eso, la señora Tita ya venía de regreso. Traía en sus manos un mazo de cartas de tarot y me pidió que me acercara a una pequeña mesa redonda que tenía ahí cerca de la sala. Acompáñeme por acá, señor Miguel Ángel. Tome asiento, por favor. Después de sentarme en la silla, estaba por comenzar a platicarle todas las problemáticas que tenía con Berta y también sobre algunos achaques de salud que había venido presentando desde tiempo atrás, los cuales me tenían preocupado, y por ello es que había ido a dar con ella. No fue necesario contarle nada, pues apenas estaba por hablar, cuando la señora Tita me dijo que mejor me esperara a que las cartas fueran las que nos contaran todo. Aquello seguramente lo hizo como un voto de confianza para su trabajo, y yo me dejé llevar, me calmé y vi cómo la señora comenzó a barajear las cartas. Me las entregó para que separara el mazo, después volvió a barajearlas y me pidió que tomara algunas de estas cartas y las colocara boca abajo sobre aquella mesa. Antes de comenzar a leer la tirada, la señora Tita me pidió que colocara mi mano izquierda junto al mazo. Después, ella colocó su mano también sobre la mía y con su otra mano sostenía una vela de color negro, con la cual empezó a moverla en forma circular sobre aquellas cartas. Estaba rezando, como pidiendo a las energías que abrieran el camino y la información para así poder descubrir todo lo que en mi vida estaba pasando.
Finalmente la señora Tita comenzó. Empezó a voltear una a una aquellas cartas. Se concentró en estas y empezó a hablar. Aquí veo que eres un hombre que trabaja mucho, demasiadas horas. Por lo tanto, es normal que no pases mucho tiempo en casa. El trabajar mucho es bueno, sin embargo, cuando lo haces en exceso, también puede traer consecuencias, como en este caso. Debo decirte que veo aquí a una mujer. Me imagino que es tu esposa. Ella vive insatisfecha, muy triste, y todo por algo que en el pasado le hiciste. Es algo que no te ha podido perdonar. ¿Acaso le has sido infiel en alguna ocasión? Asentí con la cabeza, muy apenado. Lo sabía. Las cartas no me mienten. Pues mira, Miguel Ángel, debo decirte que tu mujer, a raíz de esa traición, ella ha experimentado una gran cantidad de rencor, de resentimientos hacia ti. Ella, según te ha perdonado, pero no ha olvidado esa situación, y por ende, como tú no has cambiado y no le has dedicado el tiempo que ella quiere, todo esto en conjunto la ha llevado a convertirse en algo que de verdad puede asustarte si te lo digo, y de hecho tengo que hacerlo. Aquí puedo ver que tu esposa tiene varios amantes, no solamente uno, me refiero a varios, porque tu mujer no es de las que se conforman con poco. Aquellas afirmaciones de la señora Tita me pusieron de inmediato en alerta. Me puse nervioso, asustado. No entendía qué estaba pasando, incluso creí que estaba exagerando. Debo decirte, Miguel Ángel, que veo algo más aquí. Tu mujer prácticamente se está vendiendo a cambio de compañía, porque veo que recibe muy buen dinero a cambio de ofrecer sus servicios a otros hombres. Se ha vuelto una... Bueno, no quiero decir la palabra, no pretendo ser ofensiva, pero tú ya sabes. Y lo que veo aquí es que está acumulando mucho dinero en una cuenta de banco, y cuando ella llegue a la cantidad que desea, ella se irá de tu lado, porque veo que está enamorada de uno de estos hombres. Ella está dispuesta a entregar su vida y su corazón a uno de sus amantes, uno que le ha prometido llevársela a vivir y darle todo lo que se merece. Pero sabes, Miguel Ángel, aquí veo algo lleno de oscuridad y tiene que ver directamente contigo. Por ello es que quiero preguntarte, ¿últimamente has sentido achaques de enfermedad? Síntomas como escalofríos, picazones, hormigueos en las manos, dolores de cabeza muy intensos, o de pronto sientes que te falta la energía o te mareas. Necesito que me digas esto porque es importante. Le contesté a la señora Tita que sí, que de hecho estaba presentando varios síntomas físicos que me daban miedo. Le comenté que había acudido a un par de médicos. Me hicieron estudios, sin embargo todo salió bien. No estaba presentando alguna enfermedad, pero eso me daba más miedo, porque yo seguía sintiéndome mal. ¿Ves cómo mis cartas no mienten? Aquí está pasando algo grave, Miguel Ángel, y debo decírtelo. En estas otras dos cartas, puedo ver que tu mujer te está haciendo daño. No directamente, sino a través de brujería. Seguramente te puso algún maleficio para que tú mueras lentamente y de una manera que parezca casi natural. ¿El por qué quiere que mueras? Me imagino que ya lo puedes imaginar, pero si no lo has hecho, debo decirte que tu mujer quiere tu casa, tus ahorros y tus cosas. Ella necesita justificar el irse con otro hombre y para ello te quiere ver muerto. Porque imagínate qué diría la gente en caso de que ella te abandone y se vaya con otro. Hasta eso no entiendo esa clase de dignidad, pero lo importante es protegerte de todo esto. Ahora, llegando a esta conclusión, me gustaría saber qué piensas. ¿Crees que esto realmente está pasando? ¿Te gustaría que hiciéramos algo al respecto? Me daba miedo lo que la señora Tita me decía. No me quedó más que preguntarle realmente qué estaba pasando y si ella de verdad podía ayudarme a revertir ese daño.
La mujer con toda la seguridad del mundo me respondió: me gusta ser muy directa con mis clientes, Miguel Ángel, y por ende lo soy contigo. Si no hacemos algo vas a morir pronto, de una manera inesperada, quizá mientras conduces o en la ducha, un día en la oficina cualquiera, de pronto colapsarás, no habrá nada que hacer. Pero bueno, en sí, aún estamos a tiempo. Si quieres que hagamos algo para revertir esto, ahorita mismo lo podemos hacer. Solamente necesito saber si traes contigo algo que sea de tu esposa, una fotografía, una prenda, lo que sea. Por suerte, siempre cargaba en mi billetera una fotografía en la que aparecíamos mi esposa y yo. Se la entregué a la señora Tita. Ella la tomó en sus manos, comenzó a observarla. Esta fotografía es perfecta, solo necesito recortarla, porque de lo contrario, también tú saldrías afectado. Dame un segundo, por favor. En eso la señora Tita tomó unas tijeras y empezó lentamente y con cuidado a recortar mi presencia de aquella fotografía. Después de aquello, la señora Tita la colocó en la mesa un momento. Después fue a su cocina y trajo consigo un pequeño balde de cristal, en el cual colocó la fotografía, y de un morralito que tenía, sacó una especie de gotero, lo agitó y después de abrirlo, dejó caer 5 gotas sobre la fotografía. Al final cerró aquel frasquito y empezó a dejar que el fluido hiciera efecto sobre el papel de la foto. Aquel líquido tenía un tono azul oscuro, muy extraño. De hecho, me llamaba la atención porque de inmediato, en cuanto el líquido tocó el papel, empezó a liberar un aroma extraño, como a quemado. Esto me puso a pensar que aquello era una especie de ácido. Mientras ocurría esto, le hice saber a la señora Tita que me preguntaba por qué estaban pasando las cosas de esta forma, que me tenía desconcertada la manera en que mi esposa Berta estaba actuando, y Tita me dio una respuesta muy fría y directa. Se nota que no conoces el rencor y el deseo de venganza de una mujer. A tu esposa le gusta comer en silencio, es muy sigilosa, además sabe ocultar muy bien sus emociones. Ella realmente tiene talento para esto. Lástima que no sea algo bueno, pero créeme que así hay muchas mujeres, y mientras ustedes como hombres creen que lo controlan todo, mientras ustedes van, hay mujeres que ya vienen y bien satisfechas. Tu mujer es todo un caso, pero acepta que tú lo provocaste todo. Veo que ella te amó muy bien, y la decepción que le hiciste la llevó a transformar todo ese buen sentimiento en odio. Pero bien, ahora que sabes que tu mujer quiere matarte, necesito que repitas en voz alta lo siguiente. Di que quieres defenderte, que todo el mal que te ha hecho esa mujer, deseas que se le regrese y multiplicado. Quieres verla sufrir, agonizar, arrastrarse a pedirte perdón, como un maldito perro de la calle. Dilo para que se cumpla, Miguel Ángel. Repetí todo aquello que la señora Tita me pedía. Lo hice en voz alta, una y otra vez, así varias veces. Al final terminé exhausto, cansado, estaba a punto de llorar. No entendía por qué, pero un extraño sentimiento brotaba de mi pecho. Me sentía como un niño adolorido, y ahí fue cuando la señora Tita me dijo que habíamos terminado. Pues esto ya quedó, Miguel Ángel. Mira, ahora vas a hacer lo siguiente. Te vas a llevar esta foto, o lo que queda, porque mira, ya se desintegró. Te la vas a llevar a enterrar al panteón. Nomás déjame te la pongo de modo. La señora Tita colocó una especie de manta oscura y sobre esta virtió aquel líquido. Toda la manta se impregnó y de esta forma la señora Tita la fue doblando en recuadros hasta hacer uno pequeño. Aquello lo metió dentro de una bolsa negra y noté que ya olía mucho más feo, al grado de darme asco incluso.
Cuando me puso la bolsa en la mano, le agradecí porque me sentía bien, me sentía liberado. Le di el pago que le había prometido a la mujer. Aquella se sintió agradecida y nos despidió, dándonos así su bendición. Mi amigo José Luis, cuando abordamos el carro para ir al cementerio, me dijo que todo aquello era una locura y que no quería participar. Por ello es que lo dejé cerca de su casa y le agradecí por haberme acompañado. Necesitaba un testigo de todo lo que iba a pasar, porque sabía que de no hacerlo, nadie me lo iba a creer. José Luis se metió a su casa un tanto asustado y yo me fui directo para el panteón, en el cual le di un pequeño soborno al velador para que me dejara entrar a enterrar aquello. Una vez que lo hice, subí a mi auto y fui a la casa. Cuando llegué ya era un poco tarde. Mi mujer se encontraba en la cama leyendo una revista de novedades. Parece que mi presencia no le importaba, porque no me reclamó siquiera por haber llegado más tarde. Mientras me quedaba dormido, estaba pensando en las últimas palabras que me dijo la señora Tita, pues yo tenía miedo de hacerle daño a Berta, pero la señora Tita me dio el consejo, me hizo reflexionar sobre el hecho de que era mejor que lloraran en la tumba de alguien más a que lloraran en la mía. A veces en la vida es necesario aprender a defenderse, y en este caso yo tenía que hacerlo de la misma mujer en la que confié alguna vez, a la que le dediqué mi amor y sobre todo mi juramento de amor ante Dios en la iglesia el día que nos casamos. Me quedé dormido pensando todo aquello. Al día siguiente la vida siguió su curso normal. Tenía que ser paciente. Sabía bien que la brujería tardaría un tiempo en hacer efecto. Por esto es que no me tomé con prisa la situación. Pero lo que sí tenía que tomar a la de ya era una pequeña investigación sobre las actividades del día a día de mi mujer. Para esto, un día salí temprano para la oficina, pero al llegar, dejé mi auto en el estacionamiento, tomé un taxi y me regresé de inmediato para la casa. Detuve el taxi ahí cerca en la esquina, desde un ángulo donde mi mujer no pudiera vernos. Nos quedamos un buen rato y finalmente vi cómo llegó un taxi a la casa. Mi esposa lo abordó y al pedirle al taxista que lo siguiera, fuimos recorriendo un tramo de la ciudad hasta que llegamos finalmente a un gimnasio. En aquel gimnasio aparentemente mi mujer debía meterse a hacer ejercicio, pero no, pues en el estacionamiento de ese lugar ya le estaba esperando un hombre musculoso, alto, muy fuerte. Era mucho más joven que ella. El tipo le abrió la puerta después de darle un beso en la boca y una palmada en su parte trasera. Con eso confirmé que aquel era su amante. Cuando subieron al auto y arrancaron, el mismo taxi me llevó a seguir aquel auto, el cual finalmente terminó entrando al estacionamiento de un motel. Ya se imaginarán qué habrá pasado ahí, y para mí esto era la confirmación completa de todo lo que la señora Tita me dijo en aquella tirada de cartas. Me tragué todo aquel coraje. En fin, ya no había mucho que hacer. Como hombre tenía que enfrentar la realidad, pues sabía que en algún momento yo fallé como hombre, y a causa de esto había desencadenado todo aquel resentimiento en mi mujer. Sin embargo, sentía que ya se le había pasado la mano, sobre todo al intentar acabarme con brujería. Repetí esta misma situación un par de veces más, y de hecho, pude darme cuenta que en efecto, mi esposa se veía con distintos hombres en distintos puntos de la ciudad. De veras que esa Berta no tenía llenadera, no entendía el origen de su maldad. Seguro fue algún trauma que vivió antes de mí, porque, de haberle dolido tanto, mejor me hubiera dejado, nos hubiéramos divorciado y ya, pero ¿por qué provocar todo aquel daño? ¿Y por qué tratar de destruirnos de esa manera? Aquello no me resultaba razonable, pero aún así, dejé que siguieran pasando los días. Jamás le hice un reclamo ni le dije nada.
no iba a armar un escándalo por algo así, porque tenía confianza en que la brujería de la señora Tita empezara a funcionar. Y de hecho lo noté porque todos aquellos síntomas que yo padecía se fueron desapareciendo. Ya no había dolores de cabeza, piquetes en el estómago, escalofríos, ya no había cansancio. Yo me sentía un hombre tranquilo y renovado. Mientras tanto, mi esposa Berta, ella sí empezó con unos achaques, unos muy extraños en el estómago, pero lo malo es que no quería atenderse. A veces la veía como se quedaba acostada, doblegada, agazapada, con sus manos en el estómago, diciendo que no aguantaba el dolor. Muchas veces le insistí que fuéramos al médico, pero ella no quiso. Como se imaginarán, todo esto traería consecuencias bastante graves, pues en una ocasión, por la madrugada, Berta se despertó. Ella seguía recostada sobre la cama, y tosía, y de pronto escupió algo, un líquido. Cuando encendí la lámpara, me di cuenta que aquello era sangre. Me había salpicado la cara y la vi empezar a vomitar. Todo el vómito cayó sobre las sábanas y en su mayoría era de tono rojizo. Era sangre también, en efecto. A como pude la ayudé a levantarse. La llevé al baño para que siguiera vomitando, pero de pronto, ahí mismo se me desvaneció. Quedó tirada junto al excusado. Tenía los ojos en blanco y de su boca y su nariz seguía saliendo sangre. De inmediato, a como pude, la levanté y me la llevé para el hospital. Eran más de las 4 de la madrugada. Me di prisa, me pasé algunos semáforos en rojo. Sabía que toda la brujería que había hecho para destruirla ya estaba haciendo efecto, pero nunca me imaginé que vivir aquella situación fuera tan terrible. Ver a mi mujer muriendo de esa forma tan espantosa me llevaba a sentir una horrible culpa. Estaba de verdad arrepentido de haber hecho aquello y pensaba que hubiera sido mejor si yo muriera. A como fuera, llegué al hospital y justo en el área de emergencias, en cuanto bajé a mi mujer, algunos paramédicos me asistieron, la subieron a una camilla y la intervinieron de inmediato. Estuve media hora en suspenso, pero, llegado el momento, uno de los médicos salió para anunciarme que ya no hubo nada que hacer, que todos los intentos fallaron, pero Berta estaba muerta. El médico me dijo que no había explicación para la forma en que murió, pues sus órganos estaban muy dañados. Su corazón, su hígado, su páncreas, todo en su interior estaba funcionando tan mal, como si se tratara del cuerpo de una persona de 100 años. No sé cómo es que funcionó la brujería de la señora Tita, pero realmente hizo su efecto y terminó con la vida de mi mujer. Esa noche le lloré arrepentido. Sabía que lo que hice estaba muy mal. El día de su funeral y de su velorio, le compré los ramos más grandes de flores. La culpa me estaba pudriendo por dentro. Fueron momentos demasiado tristes. Pasados algunos días, necesitaba enfrentar la realidad. Para empezar, se me hizo saber que mi esposa tenía una cuenta de banco con mucho dinero. Sin embargo, no me había puesto a mí como beneficiario, sino a otro hombre, a aquel amante con el que pensaba escaparse. Aquel tipo no dio la cara. Sin embargo, muy contento recibió todo aquel dinero. Eso a mí no me importaba. Yo trabajaba y también tenía lo mío. No estaba viviendo en la calle. Además, no era un dinero bien habido. Por lo tanto, yo no lo quería. No lo hubiera aceptado. Algo que también hice después de la muerte de Berta fue llevar su celular con un experto para que pudiera quitarle la contraseña, para así poder entrar a ver todo lo que ella me ocultaba. Aquí debo decirles que si antes sentía culpa por lo que le había pasado, después de ver su celular todo desapareció. Lo primero que vi fue un video en el que mi esposa Berta estaba hincada ante un tipo dándole placer con su boca. Escenas después, mi mujer montaba sobre aquel tipo arriba de una cama. Había mucho entusiasmo por parte de mi mujer y en ningún momento se le notaba la culpa por la infidelidad que estaba cometiendo.
En otro video había un tipo haciéndole el amor a mi mujer, y había muchas otras fotos y chats con al menos 15 hombres, con los cuales había intercambios también de videos de todas las cosas que hacían mientras se encerraban en los moteles. Pero había un chat en especial, uno con un hombre ante el cual todo era amor y romance. Había incluso hasta propuesta de matrimonio y toda la cosa. Y por este hombre, Berta me iba a dejar a mí y también toda esa vida de libertinaje. Sin embargo, aquello no ocurrió. Ese hombre era el mismo que recibió los beneficios de la cuenta de banco de mi mujer. Sin embargo, su amor no llegó a consumarse, porque la muerte llegó primero. Con esto les cuento mi historia. Quiero invitarlos a reflexionar sobre el tipo de hombres que puedan llegar a ser. Si son de esos hombres que todo el día están trabajando y que descuidan a sus mujeres, tomen en cuenta que sus esposas están todo el día en casa, con la disposición y la libertad de atender chats de algunos amigos viejos o también de posibles amantes en potencia que vengan a lavarles el cerebro, brindándoles un supuesto y falso cariño e incitándolas a cometer infidelidad. Y con esto no voy a generalizar, pero hay mujeres que, al tener este tipo de libertades, vaya que se dan el tiempo para estarse metiendo en líos con otros hombres que no son sus maridos, así como me pasó a mí. Pero en fin, cada caso y cada matrimonio es distinto. Yo solo les cuento lo que a mí me ocurrió, pero espero que entiendan que en el mundo existen muchos males. La mayoría de estos, si no es que todos, existen únicamente dentro de las personas, las cuales podemos llegar a utilizar hasta los últimos recursos con tal de destruir, no importando que con esto acabemos con la vida de las personas que en alguna ocasión hemos llegado a amar.